le metimos palabra a la resiliencia, pero la verdad que la resiliencia es el punto desde el cual uno puede desarmar una situación de pasividad, ¿no?, que nos deje impotentes para lograr encontrar una nueva potencia, desde el individuo hasta la comunidad. Y básicamente conferir un rol activo a los participantes de la comunidad, donde la insistencia en la participación de la gente, por eso el modo de poder, por eso a veces decimos, bueno, un centro jubilado puede ser un lugar maravilloso que pueda generar movimiento en la gente o puede convertirse en lo más de lo mismo. ¿Por qué? Porque si no hay posibilidad de que el sujeto se reconvierta, se transforme, que transforme la comunidad, que tenga su palabra, probablemente quede en más de lo mismo. Y ahora sí vamos a ver, como vimos antes, las teorías que aluden al desempoderamiento son las mismas teorías que nos muestran cómo un sujeto puede empoderarse. ¿Preguntas? Sí. No sé si como pregunta, pero me dan muchas cosas en la cabeza vuelta. Pareciera que todo llega desde afuera para esta parte del empoderamiento hacia el adulto mayor, hacia los adultos mayores. Y pareciera que el eje sería esta parte de por un envejecimiento activo, por un envejecimiento como lo queramos llamar. ¿Dónde atraviesa o en qué momento atraviesa el tema de los derechos? O sea, ¿en qué momento ese empoderamiento tiene que ser desde adentro para hacia afuera demandar, exigir, hacer escuchar su voz, etcétera? Como lo han hecho la comunidad LGBTB, los estudiantes, los campesinos, las mujeres, que salgan bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero que veamos marchas de los adultos mayores, para el caso de México, diciendo yo no quiero un 70 y más, quiero otras cosas. Yo luego comento ahí en Chiapas, en las instancias que atienden a los viejos, que metan en sus actividades cursos o algunas maneras de capacitar y sensibilizar sobre sus derechos. Y ponen cara como de, eso es muy aburrido. ¿Cómo los voy a poner a eso si les encanta pegar en grudo, pegamento en los tubitos del papel de baño para volverlos bonitos floreros, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hacer eso y cómo hacer para que veamos estas organizaciones como las Grey Panthers o muchas otras que ya existen en otros lados, en este sentido, no nada más en este sentido de gozo, de ocio, de clubes, sino ya como dar ese otro paso? ¿Qué tenemos que hacer las academias, las instituciones, pero también qué tienen que hacer ellos? Enseñarles que también ellos son responsables en ese sentido. Bueno, no enseñar, sino despertar como esa conciencia para sí, que también ya está muy olvidada. A mí me parece es interesante. Primero, porque en realidad cuando nosotros venimos estamos planteando el rol del que viene a trabajar con los adultos mayores. La verdad es que el grupo de adultos mayores es un grupo muy particular que no es tan fácil de despertar a la salida a la marcha y al empoderamiento, y esto es un tema que vemos a nivel mundial. Porque los Grey Panthers son un grupo, pero no es que, Estados Unidos tomaron un poco esta idea del lobby de viejos, pero la verdad es que hay un grupo que lo tuvimos en Francia en algún momento, que el año que viene a ser en Suiza, que trabaja específicamente en el empoderamiento. Nos encontramos con gente de Australia, Inglaterra, que es difícil el empoderamiento de los viejos, al punto no del empoderamiento de esto, de restituir identidad, de sentirse mejor. Esto va todo bien. Muchas veces lo que no tienen muchas ganas es de ir a pelear. De ir a pelear políticamente como pueden pelear otros grupos. Pero por otro lado, contestando esto que vos decías al inicio, de los gerontólogos parece tratando de despertar conciencias la verdad es que tenemos que decir que el principio del feminismo no es que se despertaron las mujeres solas. O
Se despertaron los grupos socialistas a decir, acá hay una desigualdad, y fueron los grupos socialistas los que movilizaron a las mujeres. Fundamentalmente había ya mujeres que estaban tras esto, pero no es que en realidad los movimientos se conducen por sí mismos en algún momento en un despertar de una conciencia de sí, sino que en realidad siempre hay alguien que de alguna lectura de la realidad empieza a movilizar estas cuestiones. Por ejemplo, el movimiento LGBT en Argentina tuvo mucho que ver con los grupos de izquierda y hoy peronistas ligados al gobierno. Y muchas de las transformaciones se produjeron desde lugares a coté. Gran parte del matrimonio igualitario, de la identidad de género, fueron decisiones más bien de gobierno. Entonces, creo que lo que tenemos que ver es que, por último, a tu respuesta, que me parece muy importante, que el pegar engrudo, a veces con engrudo, a veces puede ser una mala estrategia cuando a veces hacer ceniceros a gente que quizás puede haber tenido una capacidad muy grande para hacer otras cosas es una tontera. Pero lo cierto es que a partir a veces de hacer un cenicero o a partir a veces de hacer un baile, se puede despertar una conciencia para sí. Y esto es concretamente lo que yo viví con esto que decía cuando del voluntariado pasamos al baile y a la fiesta y a la cosa. El baile y la fiesta les dieron mucho más fortaleza interna a ellos que mucho de lo que yo estaba planteando, donde creía que el voluntariado les iba a dar. ¿Cómo después esto se moviliza en la realidad? Creo que a veces esto es una gran pregunta que tenemos. ¿Por qué los viejos no están más activos en estas cosas? ¿Por qué hay movimientos puntuales? En Ecuador hubo un movimiento muy interesante en algún momento donde tomaron el Instituto de Seguridad Social de Ecuador, incluso murieron 2 viejos en esta toma, la tomaron por más de 10 días y lograron lo que querían, lograron movilizar, porque además cuando murieron 2 viejos en una toma así, Ecuador saltó. ¿Cómo iban a morir 2 viejos? ¿Cómo iban a poder estar así? ¿Qué sé yo? Esto. En Chile ahora hay un movimiento de los bastones, que no es un término muy feliz, pero que en alguna medida empiezan a tomar conciencia. Nosotros tuvimos un movimiento en las épocas más neoliberales de una mujer que estaba bastante loca, pero que sin embargo movilizó, y hace años que tenemos una marcha de jubilados al Congreso. Ahora ya es muy chiquitita, pero en algún momento era más importante. Todos los miércoles cerraban frente al Congreso para pedir por las jubilaciones. Pero la verdad es que no es el grupo más combativo. Por ahora no es el grupo más combativo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Argentina es que hay un recambio de dirigencia de viejos. Es decir, si la primera dirigencia fue de gente que se metió a hacer esto, a pegar con el grudo, o a ir a jugar a las bochas, no sé si acá juegan a las bochas. ¿No? Son como canchas como esta, donde uno tiene que tirar una pelotita y después tira una bocha que hay que acercarla. Ah, no. Bocha es como una bola de hierro que uno la tira y trata de acercarla. Bueno, nosotros lo tomamos de los españoles, y era muy típica los viejos que jugaban a la bocha, que se jugaba entre niños, ¿Ah, sí? piedras. Ah, bueno, sí. Esto de la bocha es un juego muy fuerte. Digo, ¿por dónde andaban con esta digresión? Que a partir del juego uno puede ir conformando cuestiones que generan conciencia. Pero me iba a decir otra cosa y el Alzheimer me jugaba en contra. Que quizá era como un pretexto. Pienso en Pichón Rivière, la tarea y el ECRO, el sistema conceptual referencial operativo, donde él plantea una tarea, es decir, va a pegar en grudo, pero a partir del trabajo de grupo se puede generar una alternativa. Totalmente, y se genera un grupo, y se genera una conciencia, y se genera un relato nuevo que puede dar lugar a otras cosas. Esto yo lo digo, no solamente que lo puedo decir que me pasó, sino que puedo decir que hay mucha evidencia sobre este tema. Que la construcción de las conciencias, porque si vos le decís a alguien, mire, vamos a cambiar de primera la realidad, o esto que vos decís de los derechos, probablemente al principio no cuaja. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay una autoconciencia reflexiva de esos viejos. Primero tienen que entrar en los espacios de viejos para creerse que son viejos. Esto es llamativo. Lo que da identidad reflexiva de ser adulto mayor es entrar en un grupo adulto mayor. Esto yo hasta lo veo en la diferencia. Por ejemplo, en Argentina las agrupaciones de adultos mayores son centralmente de clases
bajas para arriba y clases medias, pero no tan altas. Las clases más altas creen que están excluidos de cualquier sentido de vejez. Ellos van a sus propios lugares y mantienen las mismas formas de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno intenta hablar sobre temáticas que aluden al envejecimiento, no quieren saber más nada. Cuando uno trabaja con estos grupos que ya están incluidos en redes, pueden escuchar y hoy están pidiendo hablar de derechos. Por ejemplo, el curso sobre derechos y vejez es uno de los cursos que hoy está siendo demandado que antes no se escuchaba. Y que tienen un sentimiento de, por ejemplo, hoy estuvimos movilizando, nosotros tenemos un instituto nuevo que controla la radio, televisión, los medios, y que justamente esto que hicimos con los medios de yo, bueno, ahora surgió un método más fácil. Si alguien manda una denuncia, ellos pueden intervenir. Y lo postulamos en el programa universitario que tenemos nosotros, y la verdad que fue una pasión que tuvieron y decir cómo colaboramos, cómo nos metemos, pero un año antes esta misma persona no se hubiese metido ahí. Entonces es la construcción de conciencia de sí lo que tenemos que hacer. Es lo que decía Marx en algún momento, bueno, si las clases más bajas no tienen conciencia, yo digo, él que decía, ¿por qué era más fácil trabajar con los que trabajaban en la industria que los que trabajaban en el campo? Porque la industria crea una conciencia de clase, ¿no? Y digo, y esto es ser marxista completamente, lo digo porque me parece que nos sirve como para tomarlo como punto de partida. ¿Qué decías, Pablo? No, que si no eres marxista, pues ya me voy. ¿Ok? Que si no sos marxista, que ya me voy. Sí. Bueno, yo quería comentar que creo que es importante que no veamos como las actividades recreativas y de ocio, ¿no? Así como aisladas, ¿no? Sino más bien verlo como un dispositivo psicosocial que nos puede permitir intervenir y que nos puede potencializar el empoderamiento en los adultos mayores, ¿no? En donde nosotros igual colaboramos, es muy común que las demás personas de la universidad luego vean así como, ay, nada más juegan o nada más hacen eventos así, ¿no? Pero sin embargo en ellos se está generando, o sea, tiene un sentido que ellos estén trabajando, ¿no? Porque a nivel grupal ellos generan redes, cuando están pegando, pues están hablando entre ellos, están comunicando, se están tocando, se están viendo, y yo creo que potencializa mucho más este tipo de actividades que a veces hablarles y darles pláticas y seguir en el mismo discurso, ¿no? Acuerdo totalmente, y además uno dice, bueno, él utilizó ciertas prácticas que a veces son realmente imbecilizantes, como hacer ceniceros, que ya nadie fuma y hacen ceniceros, pero me parece que hay prácticas artísticas que son impresionantes, hay gente que descubre, son pequeños hallazgos que uno encuentra y uno ve como la gente encuentra como un destino en la pintura, en el deporte, en el juego. Digo, me parece que son cosas maravillosas que están pasando. Y que a veces la gente, la verdad que también en esta etapa de la vida, lo que te dice muchas veces es quiero pasarla bien. No quiero complicarme tanto. Marga 1 y Marga 2. Yo soy la 1, soy más vieja. No, y levantaste primero. No, yo iba a referirme a una experiencia que supe de Margarita 2. Alguna vez yo le recomendé a un amigo que fuera a una casa de cultura. Y regresó el otro día muy enfadado, un arquitecto exitoso, rico, y él tiene una doble carrera, es arquitecto y es ingeniero, y tiene una constructora. Y me dice, oye, ¿a dónde fregados me mandaste? Le dije, no, yo no te mandé, yo te sugerí. Me dice, me la pasé toda la mañana rehusando a ponerme a hacer pendejuelas. ¿Y qué son las pendejuelas? Pegar lentejuelas. Ah, a ver. Le digo, ¿y qué? ¿Ya no vas a volver? No. Yo no te mandé a pegar lentejuelas, tú eres constructor, ¿no? ¿Cuántas fallas arquitectónicas tienes en para ustedes? Muchas. Y luego, y se puso a reparar todos los errores que tenía el edificio. Subir los enchufes a una altura que lo alcanzaran las ancianas. Luego dice, dame otra dirección. Sí, es abrir, como dice Margarita, la puerta. ¿No te gusta lo que hacen aquí? Trae una innovación. Si no vas a dañar a nadie, la puerta está abierta, ¿no? Eso es el comentario que yo iba a hacer. No es que los voy a encasillar en hacer algo, sino él tiene que descubrir
qué necesidades tiene el lugar y si las puede subsanar, porque tiene la capacidad y la competencia, pues ahí está, ¿no? Pero también, Marga, es cierto que lo que voy a decir es un ejemplo precioso, pero también está en la competencia que tenga el lugar para darle lugar a eso, ¿no? Porque quizás le hubiesen dicho, no, acá tenemos nuestro arquitecto, no te metas en esto. Y esto podría haber sido... Esto de las pendejuelas es un poquito esta parte de que hay muchos centros que no tienen un objetivo claro del ocio y la recreación, porque el ocio y la recreación forman parte de una dinámica de conciencia y de simplicidad que tiene que ver con la movilidad y la actividad, y hay especialistas del ocio y la recreación, y a veces tú vas a grupos que como no tienen nada que hacer, los ponen a pintar, adonan, nos ponen a pintar cosas que infantilizan pues la situación del envejecimiento, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros llamamos hacer pendejuelas, ¿no? O sea, deben de ir a un lugar donde exista una dirección, un objetivo. El objetivo del juego es interesantísimo, era lo que platicaba el otro día, ¿no? Nosotros tenemos un especialista que es de ocio y recreación que sabe la utilidad del juego de pelota. Y no nada más sirve como diversión, como recreación, sirve para la movilidad, para la propiocepción, para muchas otras cosas, para la convivencia, para los reflejos. Entonces es buscar el objetivo. El problema es que ahora en algunas partes de la República han abierto grupos que les cobran, ¿no? Ahora yo tuve la oportunidad de estar hace poco tiempo en Mazatlán, donde en una casa de día 5,000 pesos mensuales. Yo dije, bueno, ¿qué les pueden hacer aquí, no? No, pues prácticamente nada, juegan dominó, no hay ningún objetivo. Claro que es muy importante que el mayor, el anciano, determine qué le gusta. A veces tienes que inducirlo porque es lo que te decía, es que yo no sé jugar, nunca he jugado, porque es lo que a mí me han dicho en donde estoy, es que yo aquí vengo aquí a perder el tiempo. A ver, dése la oportunidad. Dése la oportunidad, si usted no le gusta, pues también se va, ¿no? Y nosotros, como es un área institucional, tenemos que hacer una hoja de contrarreferencia. Pasan los 9 meses que deben de estar y me dicen, ¿qué pasó? ¿Sabe qué? Me abrieron la vida. Yo empecé a vivir cuando llegué aquí. Pero la misma frase que decíamos nosotros, ¿no? Sí, me abrieron la vida, o sea, o aprendí a ponerle límite a mis hijos, o aprendí a convivir, aprendí a jugar con mis nietos. Nunca había convivido jugando con mis nietos, no sé, esto del agua que se me olvidó ahorita, la lotería, ¿no? No sé, son situaciones que se deben de hacer bien temáticas, y a veces los mismos grupos, los mismos compañeros que están aprendiendo, pues dicen, no, pues a ver qué les ponemos a hacer. A ver, no, o sea, no es así, no es de ocuparlos, es con alguna objetivo, a eso se refiere. Es muy buena la actividad, solamente que hay que tener cuidado también y hay que replantearlo en un sentido de qué es lo que también a él le gusta, y también nosotros tener la capacidad de incentivarlos a decir, prueben, ¿no? Muchos me han dicho, yo no quiero entrar a la clase de sexualidad, a mí eso no me interesa. Yo hace 40 años que ni lo uso ni me interesa. Ah, bueno, respetable. Quiere escucharla y ya después decide si se queda. Y se quedan y hacen la tarea y van y compran el condón femenino. Es que no lo conocía. ¿Cómo no lo conoció? Estamos en el 2015, usted se quedó en la época de los picapiedra. Ja, 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 ja. Va y compra su condón femenino y lo enseña. Llega a su casa y le dice a sus nietas, oye, ¿no te están enseñando eso? ¿No? Entonces, y le decimos, para la próxima, trae a su nieta y hacemos intervenciones intergeneracionales de sexualidad. Entre el uso del condón y el femenino y masculino. Y lo damos en taller juntos, mujeres y hombres. Entonces, creo que esa es la intención, que nos enseñen, que aprendamos a lo que hacemos, lo hacemos con una intención. Porque ahí, ustedes van a observar, están jóvenes, van a empezar a ir a grupos y vas a decir, bueno, ¿cómo los ponen a hacer esto, no? Esto yo le llamo, pues, groseramente pendejuelas, ¿no?
No, y así lo pero dicen bueno, los ancianos, no, sí, son pendejuelas. esa es la imagen, hacer lo que hagas, pero con una intención que sea darle algo a él, ¿no? Y que aprenda algo que a lo mejor él conocía de él mismo. Nos ponemos a hacer chistes, si yo ni me imaginaba contadora de chistes, ¿no? Entonces, darse la oportunidad, ¿no? En ese sentido es como que el comercial, ¿no? Gracias. Me llama la atención este proceso transformador que tendríamos que sufrir desde el mundo interno cuando plantean acá infantilizar al adulto mayor. Es decir, el grupo aminorado, el infante, cómo vamos construyendo también discurso, ¿no? En todo caso sería deseable, desde donde veo a los niños, que un adulto mayor se infantilizara. ¿Por qué razón? Porque eso agilizaría procesos de pensamiento, procesos de percepción, volvería a pensar como niño. Hay ejercicios que hacen justamente en este asunto de los ejercicios de mnemotecnia y demás, que nosotros como adultos y adultos mayores no alcanzamos ya a percibir y a cambiar. Es decir, hay un ejercicio de une 3 puntos, 9 puntos con 3 líneas, 4 líneas. Y el adulto ya no piensa más que encasillado, ¿no? Los niños lo resuelven más rápido. Entonces me llama la atención cómo también nosotros somos partícipes de un discurso en donde estamos también inmersos y no nos damos cuenta, ¿no? Yo pensaría que sería deseable infantilizar al adulto mayor. No, pero me parece que... ¿En qué sentido? Es que a ver, el Instituto de Adultos Mayores del DF tiene sus escuelas, sus universidades del adulto mayor. ¿Qué hacen allá? Pendejuelas. ¿Quién las hace? Gente que son las facilitadoras, que yo creo que deberían estar acá. Es decir, este es un mundo académico, ¿no? Y ellas no están, ellas están trabajando. Y se construyen ideas justamente hablando de mis viejitos, ¿no? Son como mis niños. Y los mismos adultos incluso dicen, son como mis mamás, ¿no? Creo que hay una parte donde habría que plantear también nosotros cómo vamos desglosando nuestro propio discurso y qué tan conscientes somos de ese discurso que vamos enunciando a la hora de plantear algo. Es solamente... No, totalmente, pero me parece que lo importante de lo que decía Marga recién es que cuando él dice el objetivo, digo, es esto, es el relato con el cual nosotros vamos y que en realidad si nosotros le ofrecemos actividades que para el adulto mayor resultan infantilizantes, en realidad infantilizantes no en el sentido creativo que vos le das, sino en el sentido donde aniñado, digo, hay cosas que realmente dan vergüenza porque a un adulto mayor creativo, yo sigo con el tema del cenicero, que es un clásico ahí, porque es lo más fácil, y en realidad esto es infantilizar un sujeto, como contaba el ejemplo de Israel, donde este viejo árabe que le dieron a hacer una actividad, lo sentía que era un afeminamiento para esa persona. Entonces, creo que en este punto tenemos que tener objetivos claros de qué significa darle estas actividades de ocio recreativo y creativo, porque básicamente es crearse a sí mismo a partir de una nueva actividad y donde tenemos que ser muy cuidadosos de no tener actividades que los confronten con ciertos lugares muy temidos para los viejos. Cuando vos los pones en lugares que ellos sienten que son pendejuelas, como si realmente ponerse a poner a un arquitecto un nombre, nunca en mi vida se me ocurriría poner hojuelas. Esto es como volver digo, nunca en mi vida lo hice yo como varón, digo, es como volver al lecho materno de acá. Es kindergarten, entonces me parece que ahí ese hombre tenía razón cuando te gritó vos. Vos le diste una salida hiper creativa y el tipo y la instrucción lo aceptó, pero la verdad es que hay actividades que pueden ser sumamente ricas, donde uno puede desarrollar toda la creatividad y conectarse con lo infantil, porque después de un tiempo, los viejos, cuando se dan cuenta que el lugar es serio, como el que está diciendo Marga, que tiene un objetivo claro, también aceptan ponerse a jugar y a reírse como chicos. ¿Por qué? Porque bajan las defensas, pero obviamente ninguno de nosotros nos gustaría que nos metan en un lugar donde nos ponen a hacer pavadas. En principio, después tenemos que entenderlas. Entonces creo que en este sentido, y algo que agrega él, miren, yo siempre recuerdo que yo cuando trabajaba en una residencia para adultos mayores, cuando terminaban el trabajo conmigo, empezaba la terapista ocupacional.
Y a mí me acuerdo que había algo que me impactaba, porque yo los llamaba de ustedes, o de adultos, como ellos querían que ser llamados, hablábamos del tema de adultos, leíamos cuentos de Borges, de Maupassant, de cosas, todas cosas que los viejos entendían, pero entender un cuento de Borges no es tan fácil a veces, y lo captaban y entendían, y de repente terminábamos la actividad, venían a nuestro grupo y la terapista le decía, abuelito, vengan, vamos a jugar todos juntos. Y yo digo, pero cambiamos el sujeto, lo dimos vuelta. Digo, ¿por qué? Porque yo lo estaba tratando como un adulto y de repente venía alguien alineándolo. Y uno decía, eso era cariño. Ellos a veces hacían el esfuerzo de entenderlo como cariño. Y había viejos que no les gustaba nada que le diga así. Y se ponían, pero a veces el tema es que cuando vos no tenés tanta fuerza dentro de un cierto contexto para imponerte, terminás aceptando que las reglas del juego son así. Bueno, que en realidad te volviste una especie de bobo que te pueden dar cualquier cosa. Entonces creo que en esto, el objetivo tiene que estar claro, la narrativa con la cual nosotros vamos y que en realidad podamos encontrar cuál es ese proyecto de ese sujeto, y esto es a veces un recorrido, como decía Marga, donde la gente tiene que probar, porque a veces la gente no sabe qué es exactamente, y todos nosotros no sabemos muy bien lo que nos gusta, y especialmente después de 40 años de trabajo, a veces nos olvidamos de cosas que nos gustaban y a veces probándolas encontramos algo que puede llegar a ser un lindo proyecto. Bueno, vamos a ir solamente vamos a trabajar recuperación de control, información positiva, proyectos, construcción de sentido, incorporación a la red social y disminución de estrés y esperanza aprendida. Casi lo mismo que trabajamos antes, pero ahora vamos a ver cómo esto es una vertiente positiva que nosotros podemos modificar y lograr ciertos márgenes de empoderamiento. Recuperación del control de información positiva. Fíjense las investigaciones que tenemos hasta la fecha. Wilson Smith, que se los recomiendo especialmente a los que les gusta la psicología, son dos personas muy interesantes de Estados Unidos hoy, mostraron el impacto de la información en el envejecer. Los individuos que recibieron información positiva sobre los estereotipos incrementaron sus capacidades para caminar, así como el tiempo de nado. Hay una experiencia que ponen a dos grupos de adultos mayores, dos, que sería el esquema básico, es una investigación experimental, dura, donde le dan información positiva sobre la vejez y en otra información negativa. No directamente dirigido hacia ellos, simplemente les dan una charla sobre lo que es la vejez y las dificultades para el movimiento físico, etcétera, etcétera. Los ponen a nadar. ¿Qué pasó? Los que reciben información positiva nadaron más rápido. Fíjense qué increíble, ¿no? A veces investigaciones tontas, chiquititas, nos sirven como para ver cómo esto puede ser un estímulo. Incrementaron, para caminar el tiempo de nado y el incremento de la memoria. Esto, por eso cuando nosotros trabajamos talleres de memoria, cuando trabajamos, como decíamos ayer, cursos de computación, lo primero que tenemos que trabajar es deshacer prejuicios, es aportar investigación, especialmente información positiva. Hay una investigación que dice algo que me ha resultado interesante. Si la información es muy negativa, la gente tiene un resultado muy negativo. Si la investigación es demasiado positiva y poco creíble, la gente no le cree. La información tiene que ser intermedia, es decir, tenemos que tocar ciertos puntos complejos, pero al mismo tiempo mostrar las posibilidades que tienen. Y este otro, que era el que le había contado antes, que me apuré un poquito, que en realidad demostró que las personas con información más positiva y con una creencia más positiva en relación a la vejez viven más años que los que tienen una imagen negativa. Efectos del apoyo social. ¿Por qué el apoyo social sirve para empoderar al sujeto y sirve para incrementar los niveles de bienestar? Hay un modelo que tiene que ver con las necesidades de satisfacción. Es decir, así como cuando nosotros perdemos redes sociales, perdemos mecanismos para alcanzar la satisfacción, de la misma manera, cuando logramos redes sociales nuevas, logramos más mecanismos para alcanzar la satisfacción. Hay efectos directos, tiene una influencia benéfica sobre la salud. Si hay algo sobre lo que hay investigación positiva que han brindado resultados positivos, es las redes sociales de apoyo. Una persona mayor que esté en terapia intensiva y esté acompañado o no acompañado, cambia el tiempo en la permanencia en la terapia intensiva. ¿Sabían esto?
Las personas que tienen una red social de apoyo más grande se curan más rápido de ciertas enfermedades, manejan mejor las enfermedades crónicas. Es impresionante la cantidad de investigación que tenemos. Y por otro lado, la red social de apoyo funciona en modo de un amortiguador. ¿Por qué? Porque facilita el afrontamiento. El afrontamiento es otra teoría psicológica que permite ver cómo nosotros